Aprendo en casa. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. Aprendo en casa. Muy buenos días, estimados estudiantes del quinto grado de secundaria. Soy el profesor William Paliza Franco, que cada semana te acompaña en el desarrollo del programa radial en el área de comunicación. El día de hoy seguiremos aprendiendo temas muy interesantes y novedosos. Recuerda, este espacio se ha convertido en una muy buena oportunidad para estar en familia y aprender junto a ellos. No te olvides, antes de comenzar el programa, debes recordar aquellas recomendaciones para no contagiarnos del coronavirus COVID-19. Taparse la boca y la nariz con un pañuelo de papel al toser y estornudar, y después debes arrojarlo a la basura. Lavarse las manos de manera permanente, estar siempre en casa. Antes de iniciar, te sugiero seguir las siguientes recomendaciones y consejos. Estar acompañado de un adulto o hermano mayor. Él o ella te acompañará en esta experiencia de aprendizaje durante la emisión del programa. Debes coordinar con tu familia para evitar cualquier tipo de interrupciones. No olvides tener a la mano cuaderno de trabajo de comprensión lectora de quinto grado de secundaria, tu libro de antología literaria, un cuaderno o un bloc de notas, así como hoja de papel y todo lo que necesites para tomar apuntes. Recuerda, todos los apuntes de las actividades desarrolladas deberás estar registrando y archivándolo en tu portafolio. Tenga a la mano también un diccionario para consultar palabras que tengas dificultades en su significado. Pero antes, intenta identificar su significado desde la información que te da el propio texto. Estimados estudiantes del quinto grado de secundaria, el día de hoy nuestra sesión tiene como título: Dialogamos con nuestra familia sobre nuestras metas y proyectos personales, y tiene como propósito: expresamos nuestras opiniones y conclusiones al leer un texto informativo, considerando el propósito comunicativo, el tipo textual y género discursivo. Asimismo, deduce el tema central, la idea principal y las conclusiones en los textos expositivos de estructura compleja con diversidad temática. Recuerda, para lograr este propósito, vamos a desarrollar las siguientes actividades. La primera actividad: vamos a expresar nuestras opiniones al leer un texto informativo considerando la intención del autor, y la segunda actividad: vamos a explicar sobre el contenido de textos expositivos e informativos de estructura compleja y con diversidad temática. Ahora sí, ya estamos listos y preparados. Entonces, iniciamos con nuestra primera actividad. Actividad 1. Expresar nuestras opiniones al leer un texto informativo considerando la intención del autor. Estimados estudiantes, en esta oportunidad es necesario contar con la participación de tus familiares. Pueden ser mamá, papá, hermanos o primos. Esto durante el programa radial. Recuerda, todos juntos haremos posible la mejora de nuestros aprendizajes. Para dar inicio a nuestra primera actividad, responderemos a las siguientes preguntas. Si tuvieras la oportunidad de entrevistar a Malala Yousafzai, la niña que el talibán no quería que estudiara, ¿qué le dirías? ¿Qué harías si estuvieras a cargo de una ONG quien se encarga de promover iniciativas juveniles en educación y empleo? ¿Qué discurso daría Mark Zuckerberg, creador de Facebook, si lo nombran alcalde de tu institución educativa? ¡Wow! Interesante tus respuestas. Estimados estudiantes, para responder e imaginarnos con cada uno de los personajes, es necesario investigar y conocer bien a los personajes mencionados. Es por eso vamos a desarrollar en esta primera actividad, primero, conociendo sobre la vida de Malala Yousafzai, la niña que el talibán no quería que estudiara. Te sugiero que revises la ficha de autoaprendizaje número 2. En esta oportunidad utilizaremos un texto expositivo tipo informativo, la misma que nos servirá para organizar un monólogo con mayor verosimilitud y creatividad. A continuación, escucharemos la lectura del texto, la increíble historia de Malala Yousafzai, la niña que el talibán no quería que estudiara. Este texto se encuentra en la página web de la agencia BBC. Recuerda, mientras escuchas la lectura del texto, debes estar atento a cada frase,
los hechos, los escenarios, el tiempo, las interrogantes al autor, el ambiente, y no te olvides de anotar las palabras desconocidas escuchadas durante la lectura del texto. La increíble historia de Malala Yousafzai, la niña que el talibán no quería que estudiara. Hace un año, Malala Yousafzai recibió un disparo en la cabeza cuando regresaba en autobús de la escuela a su casa en la ciudad de Mingora, en el noroeste de Pakistán. El motivo del ataque perpetrado por el talibán era claro. Esta joven de 16 años se había atrevido a levantar su voz para defender el derecho a la educación de las niñas. El mundo reaccionó con horror. Su padre, Saifuddin Yousafzai, se preparó para lo peor, mientras acompañaba a su hija en el helicóptero que lo trasladaba de urgencia desde el valle de Swat a un hospital militar en Peshawar. Le pedía a sus familiares que iniciaran los preparativos para el funeral, pero después de varias semanas en cuidados intensivos, Malala sobrevivió, y aunque las balas del talibán cambiaron su vida para siempre, no hicieron mella en su determinación de luchar para que las niñas en su país puedan tener acceso a una educación gratuita y obligatoria. En su primera entrevista en profundidad desde el ataque, Malala conversó con la BBC sobre la necesidad de establecer un diálogo con los extremistas como el único camino para alcanzar la paz, y recordó en detalle lo ocurrido el 9 de octubre. Nos preguntaremos quién es Malala. Aquel 9 de octubre por la tarde, Malala salió de la escuela como cualquier otro día y se subió al autobús que le esperaba a la salida. El viaje era corto, un camino que se podía hacer fácilmente a pie. Había que pasar un descampado donde los niños suelen jugar al cricket y luego bordear la ribera del río hasta llegar a la casa. Mi madre me dijo: ahora que estás creciendo y la gente te conoce, no debes ir caminando, debes ir en carro o en autobús para estar más segura, recuerda Malala. Iba sentada charlando con su amiga Moniba, pensando en los exámenes que había rendido y en los que tenía aún por adelante, cuando notó algo inusual. La carretera parecía desierta. Momento más tarde, a unos 90 metros de la escuela, dos hombres pararon el autobús y preguntaron quién era Malala. Ella no se acuerda de cómo era, pero su amiga Moniba sí. Parecían dos estudiantes universitarios, dice. Moniba pensó que eran dos periodistas que querían entrevistar a su amiga famosa, aunque Malala escribió un blog anónimo para el servicio de audio de la BBC, donde hablaba de sus miedos y esperanza de poder seguir oyendo a la escuela. No dudaba en expresar públicamente sus opiniones sobre el derecho de las mujeres a la educación, y había participado en un programa de televisión nacional en el que habló con valentía sobre el tema. Pero rápidamente Moniba se dio cuenta de que se trataba de otra cosa. La mirada de Malala traducía temor. Los hombres comenzaron a disparar. Las dos niñas que estaban sentadas al otro lado de Malala, Chasiya Ramzan y Kainat Riaz, también resultaron heridas. Escuché los disparos y luego vi mucha sangre en la cabeza de Malala, rememoró Kainat. Cuando vi toda esa sangre sobre Malala me desmayé. Pasaron 10 minutos hasta que alguien se acercó a ayudar a las niñas aterrorizadas. En ese momento nadie se hubiese imaginado que el talibán podría atacar a una niña. Es cierto que hubo varios incidentes en los que el talibán quiso darles una lección a las mujeres. A principios de 2009, una bailarina acusada de inmoralidad fue ejecutada, pero en el 2012, los peores días del talibán ya habían pasado. En la región de Swat, un operativo militar de grandes proporciones había despejado a la mayoría de los militantes, y los que permanecían ahí mantenían un perfil bajo. La vida seguía su curso, normal para la gente normal, pero para quienes expresaban su opinión era un momento peligroso, dice Malala, y ella no se quedaba callada. Estimados estudiantes, luego de haber escuchado el texto vamos a responder a las siguientes preguntas. ¿Qué te parece? Pregunta 1. ¿Qué diría el personaje del texto, Malala Yousafzai, si estuviera en tu salón y te pidiera crear un texto sobre tu proyecto de vida? Claro, puede ser que empiece sobre lo importante que es para cada uno de nosotros pensar en compromisos y metas como persona, y asimismo pensar que todos tenemos el derecho de expresarnos, y es una de las recomendaciones que siempre sus padres le han brindado a nuestro personaje. En segundo lugar,
quizás nos diría que tienes el derecho de ir a la escuela, que cada uno tiene el derecho de ser uno mismo y de tener independencia. Si otras familias del Valle de Swat, en donde vive, hubieran dado ese derecho a sus hijas, incluidas mis amigas más cercanas, diría ella, ahora todos estaríamos hablando del derecho de las niñas de ir a la escuela, pero no les dieron permiso de salir. Eso nos comentaría nuestro personaje. Y tercero, nos diría, no soy una niña especial ni distinta de las demás. Hubo muchas niñas en las mismas condiciones y que podían expresarse mejor que yo, que eran más fuertes que yo, pero nadie les dio oportunidad. Pregunta 2. ¿Qué crees que pensaría nuestro personaje Malala Yousafzai si estuviera en su salón y le pidan argumentar sobre la importancia de planificar un estilo de vida, teniendo metas a mediano y largo plazo? Correcto. Ella pensaría que es muy importante que los jóvenes y los niños sepan que sus voces son muy poderosas. La edad no importa, debemos creer en nosotros mismos. Todos mis hermanos y hermanas del mundo entero deben entender que es importante aceptar nuestra responsabilidad. Si quieren un futuro mejor, tienen que empezar a trabajar en él ahora mismo. Hay millones de niños en este mundo. Si millones de niños se unen, podrían construir un ejército poderoso y entonces nuestros líderes tendrán que escucharlos. Ahora ya no soy una niña, cumplí 18 años, así que legalmente no soy una menor, pero aún soy parte del grupo de niños. Quizás eso pensaría y nos diría nuestro personaje. Pregunta 3. Indaga e infiere junto a tus familiares los siguientes datos del personaje de la lectura escuchada. ¿Cómo definirías a Malala Yousafzai y cómo es su personalidad? Te lo dejo como un reto para que puedas seguir investigando sobre nuestro personaje. Pero antes, podríamos responder de la siguiente forma, que es una mujer aguerrida y fuerte, que con tan solo 17 años ha vivido más que una persona de 70, debido a que a los 14 sobrevivió a un intento de asesinato, a los 16 publicó un bestseller y esta semana se convirtió en la galardonada más joven a recibir el Nobel de la Paz. Con semejante historial, cualquiera pensaría que la niña pakistaní tuvo que renunciar a las muñecas para madurar a la fuerza, pero la verdad es que para ella la lucha por la educación de las mujeres es irrenunciable, casi como una obligación con la que nació. En una entrevista realizada a ella, estas fueron sus impresiones. Estoy entregado a esa causa y creo que puedo dedicarle mi vida entera. No me importa el tiempo que me lleve, le dijo al diario El País de Madrid en un reportaje de octubre pasado cuando también estuvo en la baraja de candidatos al premio. ¿Qué le gusta hacer y qué no le gustaría hacer? Podemos pensar que cuando era más joven quería hacer política. Esa sigue siendo su intención. Durante la situación del terrorismo en el Valle de Swat, cuando nació, nos ayudaba, nos impedían ir a la escuela y nadie hacía el menor intento de responder. Fuimos desplazados intensamente y nada ocurría. Eso es lo que pasaba con ella. Y también nos podría decir que, según lo que hemos investigado, que creía que si entraba en la política podría cambiarlo todo en su país, hacer que fuera un país mejor y más feliz. Pero ahora está descubriendo muchas cosas cada día. Ella espera terminar el empleo y en el destino correcto. Y ahora, con todo esto, nos hacemos la pregunta, ¿qué le gustaría estudiar? Deducimos que a ella le gustaría estudiar por todo aquello que significa todo este ambiente en el cual ella ha pasado, que le interesaría estudiar filosofía, política y economía. Pregunta 4. ¿Cómo sería la respuesta de Malala si le preguntáramos cómo sería su vida en este momento si viviera en Pakistán sin educación? Según la forma de vida de ese país, ella podría responder de la siguiente manera, que yo a la edad de 17 años ya tendría 2 o 3 hijos. Creo que debemos dar gracia de vivir en un contexto en donde puedo ejercer mis derechos y discernir qué es lo que me conviene o no. Y ella nos diría la siguiente frase, si no recibes educación, los demás controlan tu vida. Yo no quisiera esa vida. ¿Qué te pareció, estimados estudiantes? Muy interesante toda la información sobre nuestro personaje de la lectura. Recuerda,
Toda esta información nos va a servir para la elaboración de un monólogo al término del programa radial. Actividad 2. Explicar sobre el contenido del texto expositivo informativo de estructura compleja y con diversidad temática. Durante el desarrollo del programa anterior hemos revisado la información que nos proporciona un texto informativo. En esta oportunidad seguiremos identificando su estructura y su clasificación. Para esto vamos a responder a las siguientes interrogantes. ¿Qué tipo de texto informativo está utilizando el autor y qué registro lingüístico debería de utilizar según el tipo de texto? Claro, el texto escuchado pertenece a un texto expositivo informativo y es una noticia en donde se está informando un hecho sobre la vida de Malala Yousafzai, la niña que el talibán no quería que estudiara. Durante el desarrollo de esta información se usa un registro lingüístico que debe ser de manera formal. En cierto modo, este es diferente del que utilizamos día a día para comunicarnos en forma oral y diferente también del que usamos para escribir textos en otra índole. Esta diferencia radica en que debe ser un lenguaje ejemplar, preciso y correcto. Ejemplar, ¿por qué? Porque al escribir un texto informativo no se deben usar palabras familiares ni vagas, ni mucho menos indecorosas. Tampoco se trata de que las palabras sean rebuscadas, por el contrario, deben ser comprensivas. Por ejemplo, en un texto formal no se pide hazme la gauchada, se pide un favor. No se dice permiso, sino autorización. No se habla de la tía Veneno, sino de doña Francisca, encargada de la venta de comida, etc. Debe ser preciso, porque debe tener mucha claridad, nada de metáforas poéticas, refranes populares, ni ningún otro elemento que pudiera producir dobles interpretaciones. El mensaje debe quedar perfectamente claro para quien lee, ya que el objetivo que se debe cumplir es informar y un receptor confundido no estará informado. Debe ser correcto, porque tanto ortográficamente como morfosintácticamente, al escribir un texto informativo debes cuidar que no se te escape ningún acento, ninguna coma, que las frases o oraciones estén bien construidas, así como también los párrafos. En otras palabras, debes tener coherencia y cohesión. Todo esto te ayudará para su presentación y exposición ante tus familiares. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la estructura de un texto informativo? Por supuesto, todo texto informativo suele tener la siguiente estructura: una introducción, un desarrollo y un cierre. Te invito a que revises la ficha de autoaprendizaje número 2 de comunicación. En la introducción o prefacio es en donde se le brinda al lector toda información contextual necesaria para que pueda adentrarse en el tema en cuestión. En el desarrollo o contenido es en donde reside el grueso de la información del texto, es decir, donde se exponen de manera clara y organizada las ideas y los datos que se desea transmitir al receptor. En el cierre o la conclusión es donde se suele brindar un resumen de lo más importante de lo leído. Se resaltan las consideraciones centrales y se le ofrece al lector un panorama final de la temática. Estimados estudiantes, existe un número enorme de textos informativos. Por ejemplo, aquellos que son reportajes periodísticos, introducciones de uso, nota bibliográfica, artículos de enciclopédico, artículos médicos, artículos científicos. Además de los ya mencionados, existen los siguientes tipos de textos según su propósito o finalidad, como son el texto informativo argumentativo, que tiene como propósito convencer o persuadir al receptor para que adopte un punto de vista, una opinión o actúe de una manera deseada. Este tipo de textos emplean estrategias de persuasión o seducción, como los textos publicitarios o los catálogos de instrucciones. Existen también los textos narrativos informativos, cuyo objetivo es contar algo, o sea, establecer un relato de algún tipo de ficción o no. Para ello emplean diversas estrategias retóricas, como la generación de suspenso, para captar la atención del otro, y requieren de la construcción de una voz narrativa. En el caso de las crónicas, los chistes o los reportajes periodísticos. Siguiente pregunta. Según el texto escuchado, ¿por qué la información se presenta escrito dentro de una noticia? ¿Qué te parece si explicamos un poquito sobre eso? Claro, tenemos en cuenta sobre la información que fue entregada en una noticia. Esta noticia es una información sobre un hecho o un conjunto de hechos que, dentro de una comunidad, sociedad o ámbito específico, resulta relevante, novedoso o inusual.
En este sentido, una noticia se relató la construcción y la elaboración de un hecho, evento o acontecimiento que se considera importante o pertinente divulgar para el conocimiento público. Para elaborar una noticia, ojo, se parte de una fórmula de 6 preguntas que son: ¿qué pasó? ¿A quién le pasó? ¿Cómo pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Dónde pasó? ¿Y por qué o para qué ocurrió? En la noticia, la información debe estar ordenada en función de la importancia de lo referido. Así se maneja el esquema de la pirámide invertida, según el cual los datos más importantes se encuentran al principio y los menos significativos se hallan hacia el final. Las noticias pueden referirse a los más diversos ámbitos y acontecimientos, tanto políticos, económicos, sociales, de guerra, delitos, sucesos, tragedias, protestas, etc. Son algunos de los temas comunes, pero también lo son los de deporte, de ciencia, la tecnología o la farándula. En una noticia debe haber la mayor objetividad y veracidad posible en la forma en que se relata un hecho noticioso. Para ello, el periodista debe encontrarse apegado a su código de ética profesional. Muy bien, estimados estudiantes, estamos terminando el programa radial y ahora nos corresponde organizar toda la información revisada y analizada. Todo lo trabajado nos servirá para elaborar un monólogo imaginándose el personaje de quien hemos hablado el día de hoy, o sea, de Malala. Recuerda, el monólogo es un diálogo que realiza una persona para sí misma o para un público. La característica que tiene es que solo una persona habla. Este es un recurso literario ampliamente usado en la poesía, cuento, periodismo, discurso, teatro y novela. Ahora vamos a hacer un monólogo tomando como referencia la información recibida de la vida de Malala. Bueno, lo primero que tendremos que saber es qué queremos contar, a quién nos dirigimos, cuál será el canal de comunicación con nuestro público, en nuestro caso, nuestros familiares más cercanos. Ojo, no se trata de contar anécdotas o chistes, sino que debes de tener en cuenta ciertas pautas. Una vez tengas claras estas cuestiones, podrás empezar a escribir. Si necesitas más información, puedes usar tus fichas 1 y 2 de autoaprendizaje de comunicación, así como de las áreas de PCC, sociales, ciencia y tecnología y ambiente. Ten en cuenta que serás el único en hablar y presentar, por tanto usa bien el espacio que te permite para expresar todo tu texto. No confundas a la audiencia, para ello es importante que te centres en un tema y le saques partido, aprendiendo a hilarlo bien. Si introduces más elementos puede ser que confundas a tu público. Sorprende tanto al inicio como al final. Habla claro, vocaliza bien y debes lograr ser expresivo para transmitir bien lo que quieres y captar la atención de tu público. Recuerda que estamos hablando sobre Malala. Intenta hablar de algo nuevo, novedoso, que llame la atención sobre tu personaje. ¿Qué es lo que más has investigado sobre Malala, aparte de lo que hemos visto el día de hoy? Crea un perfil para tu personaje. Una vez tengas claros sus rasgos, estarás en un momento perfecto de crearle un guión. Haz el monólogo, siéntate frente a un papel y plasma todas tus ideas. Luego, poco a poco, tienes que ir matizando y cerrando el discurso. Busca en tu portafolio las evidencias del mes de junio, en donde se abordó estos temas. Una vez tengas escrito el contenido que quieres transmitir, la idea y tengas claros los objetivos, estrategias, debes preparar la presentación. Para ello ten en cuenta si necesitas un apoyo visual. A la hora de presentar, ten confianza en ti mismo. Haz transiciones, muéstrate abierto y empático. Busca un buen enfoque y síguelo. Sé que lo vas a hacer muy bien. Ahora que estamos terminando la sesión, te pregunto, estimado estudiante, ¿hemos planteado preguntas con claridad? ¿Nuestros comentarios han sido pertinentes? ¿Nos hemos escuchado mejor? Recurre a tu portafolio para organizar y seleccionar la información realizada durante las sesiones de las áreas de PCC, matemática y ciencia y tecnología. Reúne a tu familia en un lugar adecuado y presenta tu monólogo, en donde se promueve el liderazgo juvenil dentro de tu comunidad. Todos estos pasos regístralo en una hoja y archívalo en tu portafolio. Padre de familia, que has estado acompañando el día de hoy a tu hijo o hija en este espacio de aprendizaje. Escucha a tu hijo o hija cuando exprese sus ideas y cuando te solicite tu apreciación o comentario sobre la actividad que realiza. Dásela con cariño. Asegúrate de un acompañamiento cercano que tu hijo o hija pueda planificar y desarrollar la tarea que se le ha consignado al final de la sesión. Bríndale palabras de reconocimiento
por la dedicación y el esfuerzo que le pone al desarrollo de sus actividades. Estimado docente, cuando te comuniques con el estudiante, bríndale retroalimentación sobre la sesión de hoy. Pregúntale qué aprendizaje obtuvo y qué dudas tiene al respecto. Solicítale que te explique la manera como organizó la información de las demás áreas y la de comunicación durante la construcción de su monólogo en donde se promueve el liderazgo juvenil. Recuerda orientar de forma adecuada para que el estudiante tenga insumos para redactar su monólogo en donde se promueve el liderazgo. Asegúrate que el estudiante defina sus tiempos y estrategias para mejorar su producto, considerando la información seleccionada y organizada de las áreas de PCC, matemática, sociales y ciencia y tecnología ambiente. Oriéntale cómo organizar su producto en el portafolio. Hasta nuestro próximo programa. Aprendo en casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.